entonces inicio a la tercera clase magistral, ¿sí? Para hacer como un repaso de lo que veníamos hablando y de la bibliografía enviada, vamos a recordar, yo armé como un cuadrito, que ahora les voy a tratar de mostrar y que se entienda, sobre la colonialidad epistemológica, que hablábamos, o la colonialidad del saber, ¿sí? Y la necesidad de la moral o del patriarcal o colonial de mantener un orden establecido, global, que como recordábamos decía Quijano, y lo retomaba la doctora Karina Ochoa, haciendo como un raconto, ¿sí? Que esta lógica de una modernidad luminosa que venía falsamente a darnos como, bueno, lo que llamamos por ahí espejitos de colores, ¿no? Un poco de falsas expectativas, falsas promesas de igualdad, de libertad, de fraternidad, basadas en un modelo que no era el nuestro, que era eurocéntrico y que se traducía en una lógica de dominación, de exterminio, en una lógica genocida. La cara luminosa de la modernidad tenía que ver, o tiene que ver aún, con una lógica eurocentrista, es decir, como para muy pocos, esa lógica del espejo que solamente va a iluminar o va a reflejar una porción que puede ser el 1% del total, en el cual no están las víctimas ni ninguna de los sujetas de derecho que nos convocan cuando se hace una denuncia o cuando se necesita examinar o periciar. Bien, la lógica entonces colonial, ¿sí? Que coincide, como decíamos, con la lógica patriarcal, la moral colonial y patriarcal, es la lógica judicial, ¿sí? Es la manera en que el Estado, nuestro Estado, considera a las víctimas cuando van a denunciar y a toda aquella persona que acompañe desde lo profesional, desde lo personal, desde lo social a la víctima que reclama un derecho. Ahora bien, en este cuadrito colorido, ¿sí? Que trato de mostrarles así, tenemos como un resumen de lo que hemos venido viendo y que es muy importante que nos quede grabado, ¿sí? Yo después les voy a mandar una foto, aunque parezca desprolijo, tiene que ver con lo que hemos venido hablando de la lógica colonial del no ser y del ser. Esta es la cara luminosa cuando decíamos, nos cuentan que la modernidad inicia, ¿sí? En 1492, y no es así. La modernidad luminosa y esta cara luminosa que nos muestran de que nace, ¿sí? Con la revolución industrial como hecho político, es algo eurocéntrico, muy promisorio pero desigual, que nunca llega a este lado donde están la mayoría de los conquistados o colonizados. Cuando empieza a haber un debate epistemológico, los historiadores, los pensadores, dicen, hay como un debate descolonial, ¿sí? Donde se empieza a pensar que esta es una falsa promesa, una falsa ilusión de igualdad a la que nunca se va a llegar, que es para unos pocos y que se impone sí o sí, si de este lado hay una otra edad que no existe, que se deja
dominar y que se deja dominar mediante, ¿sí? Se genera la obediencia mediante la culpa. Hablamos ya de Dussel, ¿sí? Cuando el profesor Dussel habla de la salvación, venir a salvar al bárbaro. Salvar al bárbaro sería como, sí, venimos a salvarlo, ¿sí? De la opresión, pero lo transformamos en víctima de nuestro poderío. Entonces, ¿sí? Despojar de todo, ¿sí? Ideología, costumbres, ordenamiento político, libertad, a los que ya estaban. La modernidad comienza en 1492, dicen estos pensadores, ¿sí? Con la invisibilidad, conquista o barbarie, ¿sí? El exterminio de lo que ya había para poder instaurar una lógica de poder colonial, para que se dé esta luminosidad y este brillo y este triunfo. Sí o sí tiene que haber un sometimiento, pero un sometimiento todavía más perverso. Hay dos formas, ¿no?, de someter: desde el poder físico, ¿sí? Desde el poder físico bélico, que la hubo, pero el peor y que perdura hasta nuestros días es el epistemológico, aquel que hace que esta otredad, que es la mayoría, ¿sí?, sea sumisa, obediente, y mire siempre hacia el norte o hacia Europa como su modelo, o se sienta jamás perteneciente o con derechos de reclamar nada, porque hay ciertas cosas que pasan por ser pobre, que pasan por no existir, que pasan por pertenecer a determinada clase. Esta lógica perversa de poder colonial, de moral colonial, se da, ¿sí?, como una especie, no, como una forma de obediencia generada por la culpa, ¿sí? El colonialismo logra que los colonizados o sometidos lleguen a poder internalizar el patrón de poder colonial, llegando a ser obedientemente, ¿sí?, obedientemente sumisos frente al poderío, a la desigualdad y a la deshumanización colonial. En resumen, dice la doctora Karina Ochoa, esta sería lo que ellos presentan como la faz del ser de la modernidad luminosa en la que estamos viviendo. Pero esta modernidad que nace con la conquista en 1492 tiene una cara oscura, una cara turbia, una cara de poderío perverso y genocida. Es muy importante entender esto porque para poder ser hay que entender esta lógica, entender que ya somos y como dice, bueno, más adelante seguramente vamos a utilizar bibliografía de la jueza Graciela Joffre, cuando ella dice hay que centrar el interés en la víctima o en el niño o niña cuando viene a denunciar y a brindar su testimonio por el solo hecho de ser. Por el solo hecho de ser, tiene derecho a ser escuchado. Por el solo hecho de ser, es digno y digna. Por eso ella fue como conocida a nivel nacional hace 5 o 6 años por haber resuelto la no vinculación de un menor, de una menor, con su genitor solamente cuando la escuchó. Luego se ordenaron las pericias, la cámara Gesell, pero al momento de escucharla le dijo: yo te creo y te protejo.
¿sí? Proteger es una obligación del Estado, no hacer que se acate la desprotección de forma obediente. Bien, entonces, con este resumen de lo que hemos venido hablando, que es fundamental para entender la lógica, ¿sí?, con la que actúan los organismos de poder, los organismos de tutela, la justicia y la política. Hoy en esta clase vamos a ir entrando más en eso y vamos a ir pensando entonces cómo podemos construir la otredad, es decir, cómo podemos hacernos cargo y entender, ¿sí?, que darle fuerza también a esta otra mitad, a la mitad del no ser, pero que existe. ¿Cómo la construimos? Nada lo podemos alcanzar solos, ¿sí? Es decir, con el desarrollo del tiempo y de la historia ha habido luchas diferentes, sobre todo las luchas y las conquistas de los grupos de mujeres, que nos muestran que todo se alcanza con las otras y los otros. Es decir, el ver, nuevamente el cuadro, al otro como un ser complementario, como alguien que me viene a ayudar a alcanzar de una manera amorosa, de una manera compañera, de una manera colectiva, aquello que estamos buscando. Ahora, en la lógica, ¿sí?, en la lógica colonial, esto no existe, porque se ve al otro como alguien para qué, como alguien para utilizar, como alguien para someter, como alguien para justificar nuestro poderío. En esta otredad que nosotros estamos hablando y buscando pensadores que nos ayuden a iluminar la forma, ¿sí?, para dar teoría y fundamento a nuestra revolución, ¿sí?, tenemos que pensar entonces en que la lógica de la modernidad luminosa y discriminadora piensa de la manera del conquisto, dice la doctora Ochoa, y luego existo. No presenta una unidad con la otra parte, ¿no? No hay un otro, no hay un otro. En la lógica, bueno, a mí me hace acordar esto cuando decimos que en el feminismo o en los encuentros de mujeres, en las luchas de las mujeres, pero sobre todo en cualquier encuentro de mujer, no hay nombres propios. Eso lo podemos ver desde los encuentros de mujeres nacionales, plurinacionales, de mujeres, grupos LGTB, disidencias, y que son plurinacionales porque estamos empezando a internalizar esto de la descolonialidad, ¿sí? Y que desde esta lógica tenemos que generar nuestra revolución. Hemos escuchado y podemos escucharlo en cada uno de los encuentros que seguramente las que son alumnas de este seminario y a su vez pertenecen a algún tipo de militancia territorial puedan ver que cuando se dan los encuentros entre mujeres, en las EVAs, en Tandil le llamamos enriedo de mujeres a esos encuentros, generalmente surge algún testimonio y nunca es con nombre propio, porque esto que cuenta la compañera seguramente es la voz de muchas otras que están viviendo lo mismo o que ya lo han vivido. Entonces, esta lógica sorora, amorosa, de ver al otro como un complemento, de ver al otro como una posibilidad de superarnos, es la lógica descolonial, es la posibilidad de subversión epistemológica de la que venían hablando en el debate descolonial en los 90, tanto Quijano como Dassel, y ahora otro autor que vamos a ver en la bibliografía próximamente, que es Ramón Grossfogel,
que no solo lo vamos a leer, sino que también vamos a poder ver un video que muy amorosamente, ¿sí?, muy descolonialmente envió hace un año en apoyo a una de las causas por las que luchamos, para que se vea, para que se visibilice, ¿sí? Y que más adelante en la próxima clase va a estar seguramente incluido el video también, para que puedan ver que estos autores son contemporáneos, que estos autores son cercanos y que dicen y hacen lo que estamos leyendo como para estudiar y darle marco teórico a nuestra revolución. Ramón Grosfoguel es un filósofo descolonial y él dice que la raza, ¿sí?, permite, coincide con los otros, la división entre colonialidad y descolonialidad. Permite esta división entonces entre el ser y el no ser. Seguimos coincidiendo. Y esto marca cómo se vive, ¿sí?, la vida en general. Cómo enfrentamos la ley, cómo vivimos, cuáles son nuestros derechos laborales, cuáles son nuestras posibilidades de denunciar desde el acoso sexual, laboral, abuso o lo que fuese, ¿sí? Entonces dice, es distinto cómo lo viven aquellos que están en la zona del ser a los que están en las zonas del no ser, ¿sí? ¿Cómo serían cuáles? Las minorías, los migrantes, las mujeres, los niños, ¿sí? Y más aún cuando dentro, ¿sí?, de el no ser todavía, ¿sí?, de esta minoría, todavía sos mujer, negra, india, pobre, migrante, todavía aún casi no existís o te mereces lo que te está sucediendo. Bien, es por esto que también la doctora Karina Ochoa en algún momento en sus clases habló de, también como, bueno, Rita Segato, de las internas dentro del propio feminismo o dentro de las minorías del no ser, cómo se da este eurocentrismo. Y en los debates feministas no se contemplan las necesidades de las mujeres morenas, de las mujeres pobres, de las mujeres indias, de las mujeres afro, de las mujeres trans, ¿sí? Ahora en nuestros encuentros en Argentina hemos ido avanzando mucho, hay videos que registran esto y cómo justamente, como les decía en la primera clase, en estos videos aparecen los espejitos, porque la idea es visibilizar a aquellas que nadie ve, ¿sí? Y que son la gran mayoría, porque decimos que en la justicia de 1000 casos tenemos uno que llega a una sentencia. Entonces la gran mayoría está permaneciendo aún en la oscuridad. Bien, sigamos entonces un poquito para articular, ¿sí?, que el feminismo, ¿sí?, cuando decimos entonces feminismo como conquista de las mujeres, como unión de las mujeres, porque es la mayoría de las víctimas y de las denuncias tienen que ver con mujeres o niñas, esta mirada o esta salida feminista descolonial tiene que plantear los reclamos, ¿sí?, como decía recién, no en nombre propio, sino para la humanidad, de una forma trascendente, diría Viktor Frankl, que es otro psicoanalista de tipo logoterapeuta. Bueno, yo por ahí en el consultorio trabajo desde esa modalidad. El poder trascender, ¿sí?, es poder resolver nuestro conflicto, pero el objetivo superior es que esto además tenga un bien o un fin ulterior, sirva para otro o para otra, para otre, ¿sí? Bien, entonces, tanto hombres como mujeres y con suma urgencia tienen que venir a ser rescatados por una mirada amplia, una mirada que entienda que no son vistos, que tenemos que ser vistos por esta lógica negacionista patriarcal, ¿sí?, y unirnos en redes, en acompañamiento,
en asesoramiento cuando somos profesionales, las que también necesitamos de este acompañamiento para poder seguir siendo y que no nos invisibilicen. Desde mi pensamiento personal, yo lo asocio mucho al maternar. Para mí, personalmente, la maternidad es deseada o no es, y el hecho de maternar no significa con haber parido, y podemos maternar en estos grupos permanentemente. Entonces, el maternar sería ¿qué? Comprender, integrar, acompañar a las víctimas, a las madres protectoras, a las profesionales o les profesionales perseguidos, verlos desde una postura totalmente diferente a esta lógica colonial, sino desde un rol en el cual amorosamente y comprensivamente, sin juzgar, vamos a escuchar y tratar de allanar el camino, encontrando estrategias para juntos, juntas, juntes, lograr cambiar la lógica y hacer que, aunque todavía la mayoría de los poderes, tanto judicial como político, son en amplia mayoría de una lógica egoísta y patriarcal, tengan que vernos. En un ratito vamos a hablar de generar la demanda, ¿sí?, de que el poder judicial actúe, y esto viene desde abajo y tiene que ver con esto. Poder entender qué implica ser víctima, quién es la víctima, quién es el que tutela, entender que la víctima no es culpable, demostrarle que tiene derechos. Los mandatos sociales joden, tanto a mujeres como a hombres, niños, niñes, sobre todo, como dijimos, cuando hay grupos minoritarios, pero que son minorizados, ¿sí? No es que sean minoritarios, son minorizados porque se ven desde esta lógica del no ser, de no ser digno, vendría a ser, porque no pertenecemos a esa moral o a esa lógica área europea y demás. Entonces, la idea sería el poder ir acompañando tanto del rol profesional como desde el rol de las ONG, como desde el rol que nos competa, a mirar de esta manera y hacer comprender que esta es la única forma. Entonces, es condición fundamental romper con esto, con el ser, existir, o el no ser y no ser sujeto de derecho, vendría a ser como el dilema. Nos hicieron creer, sí, pero históricamente, que no somos o que no sabemos. Entonces, recuerdo por ahí las reiteradas veces que tenemos que volver a intentar hacer entender, creo yo, que en cada una de las pacientes o los pacientes, les pacientes que llegan al consultorio, que no tienen la culpa, que está bien si quieren hablarlo ahora, que no callaron sino que no pudieron hablar, que no permitieron sino que eran muy chicas. Y esto también es puro resabio colonial. Si ya la víctima llega a la consulta o llega a la organización o va al poder judicial minada de toda esa carga culpógena, bajada desde un mandato social, cultural, donde justamente, ¿sí?, a menor poder adquisitivo y beneficio social, más va a creer que provocó o que debe obedecer lo que se hizo. Entonces, ahí está el punto y la importancia de la concepción antropológica, de la cual todos, todas tenemos que partir, tanto para asistir en consultorio como para acompañar en un peritaje o en un asesoramiento legal, y más aún cuando estamos en instancias de poder. ¿Sí? Bien, según, volviendo al autor,
Ramón Goss-Fogel, hacer un trabajo de decolonizar, que sería esto que decimos, el pensamiento crítico occidental, y no analizar ni pensar con las gafas, con la mirada y con los lentes del eurocentrismo, dice él, que es como nos han acostumbrado, esto que decía recién. El primer paso para esto es que cualquier problema que se enfrente se tome en serio, pero en esta realidad epistémica, y analizarlo con las gafas de nuestra región. Dónde vivimos, cómo vivimos, de dónde venimos, ¿sí? Y generalmente América Latina más o menos ha pasado los mismos procesos históricos. Está entonces estar organizado desde una lógica que no sea esta lógica homófoba, occidental, eurocéntrica, feminicida, epistemicida, llama Ramón Goss-Fogel, ecologicida, sexista y cristianocéntrica. Parecen como todas palabras, wow, no las comprendemos, nunca las escuchamos, pero sí, lo que él está diciendo es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que vale? No vale lo mismo una víctima rubia, o sea, un poquito como aria o descendiente europea, que a su vez tenga algún tipo de parentesco o pertenezca a alguna religión o estos sectores fuertes de la iglesia, la derecha, el Opus Dei. No es lo mismo. No es lo mismo que pertenezca a la lógica de familia patriarcal o que sea una chica trans, por ejemplo. No es lo mismo que viva en Capital a que viva en Jujuy, en el monte o en un pueblo perdido del sur. No es lo mismo. Entonces, la lógica occidental, desde la cual se mide y se juzga y se absuelve a los torturadores, a los depredadores, a los violadores, lo que dice este autor es bien claro. Es una lógica que termina siendo femicida, que termina siendo epistemicida porque mata de todo valor, ¿sí?, a la cultura y a la dignidad que puede tener la víctima, ¿sí?, porque no es aquello que ellos esperan, esa pertenencia de clase. Bueno, ecologicida también, porque ¿a dónde se queman los bosques? ¿A dónde se tala? ¿En Europa? ¿En los países nórdicos? No, en los pobres. ¿A quiénes se mata? ¿A dónde hay mayor cantidad de femicidios? ¿En Europa? En México, en Latinoamérica. Sí, violencia hay mucha, por ejemplo, vemos en Estados Unidos, ¿por qué? Porque toda esta cuestión de las armas, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo el Estado judicial no va a ir nunca, como dice una historiadora, contra los que lo financian. Bien, entonces, en este otro concepto que vamos a incorporar ahora es giro decolonial. Vemos que queda como superestructura de la colonialidad persistente mediante ¿qué? ¿Mediante qué persiste la lógica colonial? Mediante el capitalismo, ¿sí? Mediante el capitalismo. No es solo un tema económico el capitalismo, ¿sí?, sino que el problema es de civilización, es civilizatorio. Cuando hablamos de capitalismo no nos estamos refiriendo solamente a lo que sí se da con el capitalismo, que son las políticas neoliberales, las privatizaciones, la devaluación y demás, la pérdida de identidad nacional en todas las regiones. Esto es una lógica de este cartelito nuevamente. Esta es una lógica de ¿qué es lo que se busca? Que solamente quede esto, ¿sí?, que es la lógica luminosa, y para eso esta no debe estar. Bien,
Entonces, mientras que no entendamos esto, dicen todos los autores, no vamos a poder cambiar, ¿sí?, ni estas lógicas de dominación ni opresoras de esta modernidad, porque esto es cultural. Sería como pensar entonces que la impunidad o la invisibilidad de la violencia machista o de los femicidios o de los ataques sexuales a niños y niñas son hechos aislados. No, no son hechos aislados. Se llama patriarcado, decimos, ¿no? Es pensamiento colonial, es moral colonial. Está avalado por una ideología colonial. No es aislado, es producto de un paradigma de invisibilización histórica. Que la única manera de darlo vuelta es revelándonos y mostrando que hay otra lógica de pensamiento, que hay otra edad, que hay otras culturas, necesidades dignas de ser evaluadas, escuchadas, no victimizadas desde el momento de la denuncia hasta el momento de impartir justicia y todo lo que va en el medio, que es lo que estamos haciendo y que vamos a hacer haciendo una pericia con mirada de género, con perspectiva de amplitud o de integración de los derechos y respeto de los derechos humanos. Siguiendo al maestro Enrique Dussel, no puede haber una revolución sin teoría, dice él, y a mí esta frase me encantó. ¿Por qué? Porque si no tenemos consistencia teórica, no vamos a poder dar vuelta esta lógica política. Él dice, toda inconsistencia teórica deviene en irresponsabilidad política. Y política es como decisión, como convicción, no como política partidaria. De aquí la importancia entonces de poder ver y poder comprender la relación que existe entre la teoría o concepción antropológica en la que tanto hago hincapié, subyacente a la práctica a la que nos enfrentamos diariamente y la que denunciamos diariamente. Para que se den los cambios que buscamos, entonces, necesitamos una mirada nueva, una mirada diferente. Bien, lo importante entonces es que en esta revolución o cambio de paradigma que estamos gestando, ¿sí?, y que se viene debatiendo desde los 90, podamos hacer reconocer, ¿sí?, a todas y todos que yo puedo ser de existir, más allá de la perspectiva sexual, más allá de la clase social, más allá de la raza, más allá de cualquier cuestión que tienda desde la mirada colonial a desvalorizar y sobre todo invisibilizar nuestra situación. Esta posibilidad de dignidad por el solo hecho, ¿sí?, de existir se da desde una perspectiva inclusiva, abarcando lo femenino y lo masculino, como veníamos diciendo, porque todo a todos nos lo atraviesa el colonialismo y el patriarcado, reconociendo y respetándolo, ¿sí?, con una mirada amorosa, maternal, digo yo, pero me baso en el modelo de las madres, en el modelo de las madres protectoras, en el modelo de las madres de la resistencia, en el modelo de las madres de Plaza de Mayo, y como madre, cuando en cada caso tenemos que ponernos con todo, ¿sí?, y hacer entender como haciendo nuestro el dolor que atraviesa la víctima, plasmándolo en un informe y mostrando la necesidad y la urgencia de que se tutele o se imparta justicia frente al dolor existente de esta persona, que existe por el solo hecho de ser y que tiene las mismas necesidades y los mismos derechos que el depredador. Bien, vamos a entrar entonces en el concepto diferente de dominación y de poder, un poco dicho por otro autor que es Weber,
y que Weber dice: la dominación es diferente al poder, volviendo al cuadrito, porque la dominación hace que se obedezca, impartiendo o manipulando a través de la culpa, haciendo creer y haciendo internalizar lo que sería el patrón de dominación, ¿sí? Rita Segato también, que es parte de la bibliografía de estas primeras clases, ¿sí?, dice que lo central para lograr este cambio de paradigma es lo vincular, es decir, agruparnos, unirnos, y que esto viene de la lógica descolonial, ¿sí?, para salir de la lógica de la dominación colonial. La humanidad, como decía la doctora Ochoa, yo agregué la trascendencia, pensando un poco en la lógica logoterapéutica, salir de la mirada individual a la comunitaria, a la importancia de lo vincular. Bien, del proyecto histórico de la vida, de los vínculos, del placer, apuntar a eso, al goce, todo esto tiene que ver con una lógica no patriarcal, no colonial, no machista, ni individualista, sino vincular y en comunidad. Esto no se logra solo, ni solas menos. Hacer este paralelo entonces entre lo que sería el modelo capitalista con el modelo descolonial, comunitario y social. Un modelo capitalista lo que busca es generar, adoctrinar, ¿sí?, y los logros o los objetivos son de tipo individual. Un modelo descolonial, un modelo antipatriarcal o no patriarcal, lo que busca es la fortaleza de los vínculos, pero esos vínculos sanos, esos vínculos deseados de ambas partes, los vínculos que ayudan a crecer y no son vínculos impuestos o forzados. Así ya nos vamos adelantando a lo que luego, sí, paralelamente yo lo voy pensando con el abuso como abuso de poder, los vínculos como vinculación forzosa. Bien, el paradigma patriarcal entonces de la familia es el paradigma de la familia unida, de la mujer sometida, del hombre con poder, el hombre que puede someter y que puede abusar con derecho, porque está en esa lógica, junto con la desigualdad de las minorías y las disidencias. Es muy importante el concepto, dice Rita Segato, de privatización del proyecto doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que suena muy como a neoliberal o capitalista, ¿no? Las privatizaciones que todos hemos vivido y vuelto a vivir. Tiene que ver también con la privatización o con el manejo de unos pocos, ¿sí?, de lo doméstico, que es de la interna familiar, los secretos familiares, esto de siempre lo que le pasa a las mujeres, a las niñas, a los niñes, queda en la intimidad, en el secreto de lo doméstico, los secretos familiares, cumpliendo para mantener esta familia patriarcal. Así que es muy, muy difícil que lleguen las leyes que puedan alcanzar a tutelar, a proteger, a auxiliar el sufrimiento o la opresión que están viviendo. Nuevamente, volvemos a ver entonces con otra autora, la invisibilización se da con el hecho de mantener el orden y el sometimiento. Bien, a esta altura de las cosas vamos viendo que la salida es visibilizar, que está bien lo que estamos haciendo, que estos encuentros forman parte, ¿sí?, de lograr la visibilización y la necesidad urgente de demanda de un orden de otro tipo, más digno, o de una justicia de otro tipo, más digna, más humana, más sensible, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir exigiendo, pero no solo con este fundamento teórico que es fundamental, sino también con informes que avalen, ¿sí?, cada una de las demandas o de los reclamos o de las denuncias. Bien, vamos a continuar entonces. Decíamos que todos estos autores están concluyendo en lo mismo.
en la necesidad de la visibilización y que la visibilización no se logra solo o sola. Bien. Luego de haber visto algunos conceptos de Rita Segato, vamos a pasar a otra autora que nos va a hablar de lo mismo, pero desde la denuncia y desde la víctima. Vamos a empezar a centrarnos en la víctima y a ver cuál es el lugar que ocupa la víctima, por qué está así. Este paradigma patriarcal, ¿sí?, es el que mantiene a la víctima en ese lugar de inexistencia. Por lo tanto, cero reclamo, por lo tanto, cero reconocimiento. La historiadora, profesora, política, exconcejala, María Laura Razzari, define, ¿sí?, ella es presidenta de Maltrato Cero, una asociación contra la violencia hacia las mujeres, define la moral colonial, ¿sí?, en uno de los videos que está adjunto en la bibliografía, como el ordenamiento social estructural que debe seguir siendo siempre patriarcal. La moral colonial viene a asegurar que el patriarcado siga vivo. La revictimización no escucha, ¿sí?, o el abandono que se le dispensa a las víctimas, a las denunciantes, a las madres protectoras o a las niñas o niños víctimas de abuso sexual contra la infancia, es producto de que aún impera con mucho poder esta moral colonial en el Estado y en la política. El blanco, entonces, son las mujeres y los niños y las niñas, los migrantes, las personas disidentes, los grupos humanos que no responden a este ideario de hombre blanco, ario, de clase media, dotado, fuerte y capaz de la moral colonial. La violación masiva, mal llamada en manada, como hecho político. Estos hombres de moral colonial castigan y disciplinan a las mujeres para someterlas. Ojo, puede ser literalmente la violación o puede ser simbólicamente, cuando lo que se da es un adoctrinamiento o un castigo desde la justicia utilizando otros métodos, como puede ser el falso síndrome de alienación parental. Bien, así, por medio entonces de estos recursos, logran que se siga obedeciendo al poder moralista colonial y a su vez se demuestran entre ellos, cuando la violación es masiva, la que llaman en manada, entre ellos los machos, que tienen todavía la capacidad de ordenar y de ejercer el ordenamiento social. Este es el goce de la violación en manada o del asesinato, ¿sí?, en manada o masivo, perdón, como el de Fernando Báez. Demostrar que todavía existen sujetos, bestias, que pueden, como sea, hacer inexistente aquel que estaba vivo hasta hace un tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo color de piel, porque no podría estar ahí, porque no podría gozar de los mismos beneficios. Y que esa moral la pueden seguir haciendo mantener viva. Existen razones políticas, éticas, ideológicas para que el poder judicial y el poder político no respondan entonces a las demandas de las víctimas. Y ahora lo vamos viendo claramente. Nos hablará entonces esta historiadora de la necesidad de justicia, como habrán visto, y de la necesidad y de lo importante de comprender que las bases del pensamiento colonial son como un padre, pero como un padre que es un mal padre. ¿Qué es lo que hace? Aparece, pero atiende poco y mal. Es decir,
el poder judicial y el poder político muestran las profundas debilidades que presentan siempre las instituciones que siguen con esta moral y que tienden a aportar soluciones ficticias, pero no a restaurar derechos. El Estado colonial crea permanentemente ficciones políticas, dice esta autora, ¿sí? Ficciones políticas. ¿Qué quiere decir? Leyes que se promulgan pero no se ejercen, discursos, relatos, pero que nunca van a lograr impartir justicia o impartir resarcimiento o reparación, porque parten de la base de que eso no existe. ¿Sí? Se va viendo la lógica. El Estado colonial crea permanentemente entonces ficciones políticas, sin darse cuenta que las avanzadas jurídicas caminan por un andarivel descolonial. Descolonial. Descolonial sería lo que estamos pidiendo, ¿sí? Porque nacen de un reclamo organizado de las bases sociales, que es esto que estamos haciendo, pero las ficciones son de esencia colonial. Esta es la diferencia. Lo que nos ofrece la justicia a la que vamos tiene una lógica y nosotros venimos con otra, pero venimos a mostrarla y nos estamos nutriendo de un marco científico, diría Dussel. ¿Para qué? Para poder fundamentar nuestra necesidad de cambio y revolución, para subvertir este orden tan egoísta y tan antiético y desgarrador. Entonces, el Estado extractivista, dice, se adueña de los lemas y de los lenguajes de las mayorías, pero ¿para qué? No para ejercer bien y ponerse a tono con los pedidos, sino para que nada cambie, para hacer que nada cambie. Bien perverso. Lo pensamos con la lógica del abuso y es la lógica del perverso, el doble discurso. Digo una cosa y hago otra. Te digo que sí, pero no. No lo voy a hacer más, pero te vuelvo a pegar. O me arrepiento, pero no me arrepentí. En realidad era culpa tuya, me provocó. Es la misma lógica perversa. No va a cambiar porque el Estado patriarcal, es expresión de lo hegemónico y de lo machista, de lo violento, que hace lo mismo que los colonizadores en los tiempos de la colonia, ¿no? El Estado macho no comparte el estatus político que se ha alimentado por milenios y milenios de la gente. En el Estado colonial no se promulgan leyes que mejoren las vidas de las personas. Se ocupan de las personas desobedientes, de las malas víctimas, dice María Laura Razzari, ¿sí? Malas madres, malas víctimas, malas profesionales, sobre todo si somos mujeres. ¿Pero para qué se ocupan? Para castigarlas, para adoctrinarlas, para mostrarles que las leyes patriarcales se deben cumplir por más de que sean un relato, por más de que sean vacías. ¿Sí? Se ocupan y apuntan a las malas víctimas de violencia de género, a las malas madres y demás, con un elemento, como hemos dicho, falso, un invento, que es para ellos SAP, síndrome de alienación parental, ya introduciéndonos en la temática que vamos a ir desarrollando, y para nosotros falso síndrome o inexistente síndrome de alienación parental. No hay en los juzgados funcionarios que escuchen a las víctimas de género. El Estado patriarcal, o el poder judicial o el poder político, desarrolla una burocracia y un laberinto en el que queda perdida o se busca que se canse y termine perdida y extenuada y casi loca la madre que va a denunciar o la víctima que va a denunciar, pero todo está hecho deliberadamente para que no pase nada. Coincidimos en trazar entonces entre todos los autores, todos y todas las autoras que hemos visto,
puentes, es decir, compromisos éticos con una mirada descolonial, digo yo, con una perspectiva de género, sí o sí. Solo desde este compromiso ético se puede pensar en un estado descolonial entre nosotras y nosotros, nosotres. Las minorías en realidad minorizadas, ¿sí? Por el estado patriarcal, la impotencia que esto genera ha permitido que se den los crímenes más atroces, no solo en la dictadura, sino también en la democracia, ¿sí? Es decir, tenemos hoy en día, bueno, nombré recién a Fernando Báez, como podemos decir, Astudillo, como podemos decir María Soledad Morales. Bueno, miren, después de la dictadura hemos tenido, y hay muchísimos más, ¿sí? Que Santiago Maldonado, ¿cuántos que pertenecen a esa otra edad? Que nos quieren hacer creer que nadie los mató, que se murieron solos, o que se merecían lo que les pasó por haber ido a divertirse a una fiesta. ¿Se entiende? Entonces, el Poder Judicial en este juego, que no es un juego, vendría a ser como un mal padre, dijimos, que dice una cosa pero hace otra, o no hace nada. Y es un macho retrógrado que nunca se va a meter, nunca, con los que financian su vida. Es decir, la trata, el tráfico de armas o de drogas, la pedofilia. La perversión parece ser la fuente de alimentación del Poder Judicial y nunca se va a meter con eso. Entonces nos dice una cosa, como hablan los historiadores de esta modernidad iluminada, mostrando una cara linda para que no pase nada, porque considera que no merecemos nada, porque eso va a seguir así. Bien, entonces, nuestro nuevo camino es generar desde la demanda, desde la necesidad, un espacio de reflexión, al modo de la subversión epistemológica de la que ya hablaba Quijano, de una subversión para el orden patriarcal, una palabra terrible para nosotros, es subvertir, alterar este orden que es totalmente indigno, y debe ser la base teórica para entender que nuestra concepción antropológica se va a anidar en la dignidad de cada una de las víctimas, en que cada una de las víctimas tiene derecho, ¿sí? En que las luchas de las mujeres, anidadas en la desobediencia, en la rebeldía, en la alegría, en el glitter que nos da color y que fui entendiendo que esto es para que nos vean, porque todas hemos recorrido esta historia y empezado a entender qué es el feminismo. Es aquel lugar como fuente de autonomía, de amor, de felicidad, más allá de todas las tragedias, que puede ayudarnos a sobrevivir, a acompañar, a contener todo aquello que el patriarcado no le importa, o que solo hace que le importa para justificar el relleno de un expediente, de una estadística, de una falsa estadística. Estar vivas y felices es lo que le importa lograr a los grupos de mujeres, a las asociaciones, a las referentes barriales. Y estar vivas y felices es lo que parece ser una conquista, ¿sí? Muy difícil, pero debería ser nuestra razón de ser y de existir, ¿no? Entonces, cuando el ex juez Rosansky, bueno, vamos a poner como una brisa amorosa y feminista en el final de la charla, dice que el Estado debe acompañar a las víctimas y protegerlas, víctimas de los peores de los delitos: abuso sexual, violación, femicidio. Exhorta al Estado a que cumpla su función y dice, a esta altura, ¿sí?, se puede ver entonces, con esto que dice, cómo la moral colonial
como lógica perversa del Poder Judicial se hace cada vez más patente. Esto es pura y exclusivamente una reflexión mía. Por lo tanto, exigir o visibilizar la demanda, las necesidades de justicia, puede ser el camino para generar este cambio de moral, de poder subvertir epistemológicamente la moral, revolucionariamente convertirla en descolonial, centrada en la víctima, respetando la individualidad, la dignidad, solo por el hecho de ser. El ISAP, o el falso síndrome de alienación parental, junto con el backlash, que es el ataque a las personas, sobre todo si somos mujeres, que acompañamos a las víctimas de delitos a la integridad sexual, son dos herramientas que utiliza el Estado digamos, desde su brazo, que sería el Poder Judicial patriarcal, para poder invisibilizar el reclamo de la víctima o la denuncia y a su vez castigar a quienes la visibilizan. El Estado, en vez de proteger, utiliza estas armas como modo de desestimar la denuncia y de perseguir a quienes acompañan a las víctimas. Generalmente implementan el mismo modus operandi. Primero desestiman la causa penal, ¿sí? Aquí las familias o las organizaciones o algunas de las compañeras que puedan recordar alguno de los casos van a ver que siempre es así. Primero se desestima la denuncia penal para luego poner a andar una maquinaria judicial de persecución que se vuelve contra la víctima y contra la denunciante, ¿sí? Contra los que acompañan a la denuncia. Para el tercer lugar se propicia el acercamiento y el encuentro, la vinculación o revinculación del padre, ¿sí? Que para el Estado es el padre, que sería el abusador para la víctima, y hacer como que no pasó nada. Sepultando entonces la palabra de la víctima, el abusador degenera ese vínculo. No hay vínculo porque no hay un padre en el caso de que haya sido un abuso intrafamiliar. La niña o niño víctima de abuso se va a vincular no con un padre, se va a vincular con un abusador, ¿sí? La revinculación se va a dar sí o sí siempre cuando haya habido un vínculo. Revincularse con un perverso, violento, abusador, ¿sí? Es la manera de castigar a las madres por reclamar el derecho de sus hijos, ¿sí? Y por cuidar a sus hijos. Es un castigo. Esto es inhumano, es perverso y es torturante, es una tortura. El abuso sexual es una forma de tortura. El ISAP, el backlash también es una forma de tortura. La justicia va a complejizar esta tortura, va a continuar revictimizando, castigando, amenazando y callando la voz de la víctima. ¿Para qué? Para que de este modo se reasegure ¿qué cosa? El orden de la familia, judicial o patriarcal. Según Eva Ghiberti, el vínculo es un lazo fuerte destinado a unir cosas de un modo seguro, ¿sí? Pero a su vez, psicológicamente, dice, se define entre dos personas deseantes. Es decir, para que haya un vínculo, que sería lo que habría entre estas dos personas deseantes, debe haber una reciprocidad en el querer estar juntos. Es por esto que el abuso se perpetúa mediante ¿qué? Mediante la utilización del falso síndrome de alienación parental y las vinculaciones forzadas. No hablamos de revinculación, porque no te revinculás con alguien que nunca te vinculaste, porque nunca fue padre, podríamos decir genitor, porque aportó carga genética. Entonces, es por esto que el abuso sexual se sigue perpetuando más allá de la denuncia. La víctima no existe, no cuenta, cuenta, pero es como que no cuenta. Solo satisface el poder del macho depredador. Pura moral colonial. Bien,
hemos hecho una recorrida, creo yo, de lo que tienen en bibliografía para la clase 1, 2 y 3, que sería hoy. Todas las preguntas y todas las dudas, y va a haber un intercambio, creo yo, muy interesante, tal vez desde algún caso que podamos hacer preguntas o desde sus propios casos. Traigan preguntas para el día jueves, donde vamos a poder hacer en nuestra clase interactiva una ida y vuelta de todo esto y empezar a entender que nuestra batalla o nuestra revolución debe ser una mirada nueva, descolonial, antipatriarcal y muy fuerte, porque tiene años de historia, ¿sí? Pero estamos empezando a iluminarnos y a darnos cuenta que lo primero es esto, y esta seguridad de sabernos en el lugar correcto va a hacer que podamos cada una de las denuncias o cada una de las situaciones abordarlas de la mejor manera. Nos vemos entonces en la próxima clase interactiva. Muchas gracias.